realiza junto a Pablo Rago la obra teatral Sala de Espera, con libro y dirección de Nicolás Repeto, que se presenta los miércoles a las 20 en el Paseo La Plaza. Se trata de una propuesta que interpela al público sobre la vida, la muerte y lo que imaginariamente viene o vendría después. Estamos con Diego Cremonesi dando comienzo a una nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Gracias por acompañarnos, Diego, muy bienvenido. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes, Julia, como siempre, por quienes son ustedes quienes nos acompañan siempre, dándole difusión a lo que hacemos, y eso se agradece mucho y se valora. Bueno, gracias, gracias. ¿Qué encontraste en Sala de Espera que te expresara y que te decidiera a incorporarte al proyecto? El desafío de abordar un proyecto que, que era muy particular, justamente porque estaba gestado, escrito y dirigido por alguien que no es del palo del teatro, ni mucho menos, como Nico Repeto. Eh, Me parecía una propuesta muy audaz de parte de él, un desafío actoral muy grande porque es un texto difícil para la actuación y para los actores, Ujú. y la dupla con Pablo Rago fue algo que me sedujo al instante. Eh, y eso fue como el puntapié inicial, ¿no? Ujú. La propuesta de Nicolás, en un año donde los actores y las actrices necesitamos de proyectos y de propuestas, y uno siempre es muy agradecido cuando lo piensan. Y hay un ejercicio que como actor, cuando empezás a trabajar, entre comillas, profesionalmente, donde no es que sos solamente gestor de tus proyectos, ni gestor junto con tu colectivo habitual, digamos, Mm. de proyectos donde en general estás más de acuerdo en la búsqueda estética, artística, etcétera. Ese ejercicio, que es un ejercicio grande de desapego también y de correrse uno del centro y tratar de interpretar una mirada ajena y particular, para mí siempre me pone en un lugar de mucha inseguridad, por un lado, de mucho desafío por el otro. Me Ujú. parece que la propuesta de Nicolás, digo, algo que yo valoré mucho es que no fue que Nicolás vino con una obra de teatro escrita por alguien y dijo, bueno, hoy Ujú. quiero ser director de teatro, sino que era un texto propio que él venía trabajando hace unos años, que ni siquiera sabía de antemano que iba a ser una obra de teatro, que decidió hacer la experiencia de ponerlo en una sala teatral y ver cómo se encontraba con ese lenguaje, y que apostaba a dos actores con bastante recorrido y Ujú. personalidad, y que se supo rodear también de un modo que habla muy bien de él, sumando a Flor Raggi, que si bien es su compañera de vida, es una actriz Sí. ya de muchos años, con una sensibilidad enorme, con una gran mirada, y sumó a Ana Kowalczyk, perdón Anita, siempre me cuesta pronunciar su apellido, eh, que es directora teatral, dramaturga, y se sumó como asistente de dirección, y eso me pareció bárbaro de parte de él, Ujú. ¿no? Ujú. Él quería hacer este texto, tenía ideas muy claras desde dónde lo quería encarar, y nosotros siempre el desafío es tratar de, bueno, de interpretar lo que él está pidiendo, lo que quien nos dirige nos pide, y a la vez de ayudar a que se termine de revelar el Claro. material a través de la actuación, ¿no? En hacer carne y hacer propios esos textos tan ajenos. Y creo que con Pablo teníamos un gran desafío que era hacer un texto bastante filosófico, por decirlo de Mm. algún modo, digamos, o donde un texto que filosofa bastante con estos ítems que vos nombrabas. Y nuestro gran desafío era lograr hacer, a través de una actuación con cierto verosímil, donde la gente pueda creerle a estos tipos, que son ellos los que dicen esto en este contexto Ujú. de esta Ujú. especie de limbo, estos dos amigos,
de hacer los posibles y lograr que la gente, sobre todo, pueda participar, pueda ser parte de ese devenir, acompañando a estos personajes. Creo que siempre es el desafío grande cuando Ujú. uno trata de interpretar algo. Hacerlo creíble y además, bueno, con el público ahí, ¿no? Delante, Claro, ¿no? totalmente. Justamente Sala de Espera que aborda dos temas esenciales como la amistad y la muerte. ¿Qué significado le encontrás vos a cada uno de estos ítems? Eh, Me parece que son cosas que nos dan vuelta en la cabeza, sobre todo a partir de cierta edad, Mm, empiezan a circular, ¿no? Más allá de que yo me sienta joven, aún la muerte es sos algo que nos joven. toca de cerca. Gracias, Julia. La muerte es algo que nos toca de cerca, digamos. Lamentablemente ya he Mm, sufrido la pérdida de amigos por alguna enfermedad, o sea, eh, o de familiares que han muerto jóvenes, digamos. Son siempre cosas que, que, que uno en algún punto le está dando vueltas, ¿no? mm, Y la muerte como un disparador para ver cómo vivís la vida que vivís, qué decisiones tomás. Y la amistad como un pilar necesario, determinante de nuestra vida, ¿no? mm. Yo creo que, digo, aclaremos porque no, me parece que la obra aborda estos temas, pero los aborda desde un lugar bastante en clave de humor, podríamos decirlo, con bastante ironía, con este juego de estos dos amigos de la vida, donde se chicanean, se divierten entre ellos, se hacen enojar. eh, y me parecía que era interesante poder abordarlos tratando de darle vida a dos seres que, por un lado, lo que a mí me toca, una persona completamente lejana a mí, ¿no? Ya desde el tipo de persona, digamos, hablo de mi personaje, su origen social, Mm, económico, su pensamiento, su ideología, su modo de ver, digamos, alguien que realmente un nihilista, que poco tiene que ver con quizás como yo percibo la vida o percibo la muerte o la ujú, amistad, ujú. pero me parece que siempre se trata de eso cuando uno actúa, salvo, como decía antes, cuando es uno gestor del material, ¿no? Claro. Entonces, y por eso me refiero al ejercicio del desapego, ¿no? Del corrernos de nosotros y tratar de poder abordar sin prejuicios personajes que están lejanos a nosotros y encontrarles a eso el gusto y el jugo, el jugo actoral, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y lúdico. Eh, Realmente de entrada me parecía que era un material muy difícil para nosotros, muy difícil, que era un desafío. Pablo hace un trabajo enorme, tiene gran parte de la carga del relato y, y a mí me seducen mucho los contextos muchas Mm, veces, ¿viste? Cuando me convocan para algún tipo de proyecto, no solamente es, bueno, a ver qué voy a decir yo, qué voy a hacer yo, sino también con quién estoy, quiénes son parte de ese proyecto. Me parecía que comercialmente era muy interesante ver que iba a mm. ser Nicolás Repeto en su primera En es- incursión en claro, teatro, ¿no? en este nuevo rol, Y, claro. exacto. Y una de las cosas que más me motivó fue cuando me puse a hacer el ejercicio de pensarlo a él, es darme cuenta de que estaba ante uno de los tipos más creativos de las últimas Mm, décadas en la televisión argentina, ¿no? Si uno empieza a pensar los formatos que Nicolás sí, en los que estuvo al frente, y no solo estuvo al frente como conductor, muchas veces como productor, desde programas que a mí me marcaron en la vida como de la cabeza y cha-cha-cha, ¿no? ujú, Digo, porque Nicolás no es solamente decime cuál es tu nombre, sino también sí, fue el tipo que puso la plata y la espalda para bancar ese delirio que cambió como una bisagra los códigos humorísticos y de hacer humor en la televisión, que a mí generacionalmente me marcaron profundamente. sí, La noticia rebelde, y después todo lo que él ha hecho en sus programas, donde yo sé
que la artística, el aspecto creativo de su autoría. Me parecía que era algo para parar la oreja, ¿viste? No Ujú, solamente ponerme en el lugar del actor y decir, bueno, a ver, que es algo que muchas veces a los actores nos pasa, ¿no? Eh, y estoy muy contento, tuvimos un proceso bárbaro, un ujú, proceso mucho más parecido a lo que podría ser un proceso de teatro independiente en cuanto a que ensayamos en una sala pequeña, independiente, este grupo de 5 personas sumando a Bar Visión, que es nuestra compañera, es el tercer miembro de este elenco. Barbie, que es una chica que viene haciendo unas cosas increíbles a través de sus redes sociales, con el baile, es bailarina y la pegó mucho interpretando audios de WhatsApp de un modo muy original, muy divertido. ujú. Me parecía que era una combinación muy interesante y me sentí muy libre dentro dentro del contexto de lo que planteaba y de lo que planteaba tanto la obra como Nico en relación a cuál podía llegar a ser mi aporte de lo artístico y de Ujú, lo actoral, ¿no? Digamos, sentí que pude aportar, que había escucha y digo, tenía al lado un compañero como Pablo, ¿no? Escucharlo a él también, ayudarnos entre nosotros, escuchar la flor, y terminar de asumir a este personaje, Ignacio, eh, que como te decía, es una persona que es tan lejana a mí y tan difícil para mí imaginarme su idiosincrasia, su forma de ujú, ver, de sentir, y ujú. encontrarla es una verdad que me permita zambullirme y jugar sin juzgar, ¿no? Que creo Claro, que es claro, muchas veces lo más difícil. claro, claro, claro. Ahora, bueno, decías recién el teatro independiente, ¿no? Ensayaron en una sala pequeña. En cierto sentido, la propuesta también tiene una vinculación con el teatro independiente, ¿no? Me refiero a que se presenta una vez por semana. Esto es bastante atípico, pero quizás en el Ujú. teatro independiente es casi la generalidad, ¿no es cierto? ¿Qué Claro. implica esa característica de una vez Bueno, para por nosotros semana? Ujú, es más difícil porque hay algo ahí de la mecánica del hacer la función varias veces a la semana donde vos vas apropiándote del material cada vez más y esa máquina empieza a aceitarse. De hecho, sí, hoy que tenemos función, con Pablo nos vamos a encontrar un par de horas antes para poder ensayar un poco, pasar nuestros textos, porque bueno, justamente al tener una semana de función a función, es difícil intentar que es difícil que no se te pierda lo que mm, encontraste, que no pierdas esa espontaneidad, que no te vuelvas mecánico, eh, ujú, y que la preocupación de no olvidarte y de estar ahí presente no te quite de lo lúdico y esa posibilidad y esa capacidad tanto de improvisar y de que el momento se te siga revelando en el aquí y ahora, ¿no? ujú, ujú. Eh, Bueno, Así que bueno, pero bueno, me parece que también habla de una cosa bastante humilde de parte de Nicolás, de dónde lo está mm, encarando más como algo que él quería probar, verlo y ver qué pasaba, y no entrar pateando el tablero y decir, ¿no? claro, acá Pero bueno, llegué, estamos. apostamos a que, claro, perdón, tenemos cierto delay, apostamos a que con la dinámica de las funciones y con el acompañamiento de la gente, Sala de Espera esté mucho más tiempo en cartel, Ujú, claramente. ujú. Bueno, justamente la representación teatral se completa con la mirada del público, ¿no? En ese Ujú. sentido, en estas pocas funciones que tienen hasta ahora, que hubo hasta hoy, ¿qué devoluciones tuviste? ¿Qué aspecto te reveló el Mira, espectador que sobre sala de espera? Mira, ayer me pasó porque yo los martes estoy terminando de hacer reverso, ahora que vengo haciendo desde el año pasado, junto a Carla Peterson, Marco Caponi, que de paso aprovecho y paso el chivo de que el martes que viene es nuestra última función en Sala Picasso del Paseo de la Plaza, misma sala donde hacemos sala de espera. Ajá, Y cuando ayer salíamos de la función,
los técnicos de la sala, que son los mismos técnicos que están en las dos obras, y el encargado de salas, que es quien está ahí con la gente y escucha mucho, me dijeron cosas muy buenas no te digo me sorprendieron, sino como me pusieron bien, que es decir, che, la gente se va muy contenta, Mm. la gente se va muy entretenida, hay muy buenos comentarios, los chicos de los técnicos me dijeron, loco, me encanta, la pasamos bien, qué bien que estás, qué bien que está Pablo, viste, cosas que yo le doy mucha bola a la gente, a los trabajadores del teatro, porque es gente que tiene un ejercicio del mirar Claro. hasta más grande que el de uno, ¿no? Ven cantidad de cosas por semana, durante años, tienen una percepción de lo que le pasa a la gente, al público muy grande, y ayer me dijeron cosas muy positivas, así que estoy entusiasmado Ujú. con lo que está pasando. Ujú. Bueno, muy merecido por otra parte. Bueno, no es la primera vez que hablamos de esto, pero tenés el reconocimiento en distintas ramas del arte, ¿no? El teatro, las series, la televisión, el cine. ¿Qué es lo mejor de ser actor, Diego? Actuar. Ujú. Te diría que es de lo poco bueno que tiene la actuación es el momento del actuar, del aquí y ahora. Y después a mí, digo, porque por un lado es una profesión bastante ingrata en relación a la vida en general, ¿no? Pero si vos sentís realmente que es eso lo que a vos te depara el destino, en tanto es lo que te apasiona y es lo que querés hacer, eh, es muy fuerte lo que sucede en relación a esa necesidad de coexistir con ese arte. O sea, Mm. yo no soy el mismo cuando estoy con un proyecto en el horizonte que cuando no. O cuando, digamos, cuando yo no tengo Sí. nada en el horizonte me vuelvo otro tipo de persona, me Mm. pierdo, y cuando tengo un proyecto en el horizonte, sea cual fuere, eh, mi universo interior empieza a funcionar de una manera donde, donde me capta la pasión, ¿no? Digamos, mi mundo empieza a circular alrededor de eso, desde un montón de lugares, desde lo que empiezo a pensar, desde por cómo trabajo, ¿no? Ujú. Para que te des una Ujú. idea, Nicolás se puso en contacto conmigo a fin de año, más o menos, del año pasado. Hablamos a mitad de enero, y antes de definir que íbamos a hacer la obra y que yo la iba a hacer, yo ya estaba estudiando, porque tenía en claro que era un trabajo muy difícil, que era un texto muy difícil, y que Ujú. para que un texto tan complejo, tan difícil, eh, pueda lograr esa magia de la simpleza, porque para mí, como el sentido de la actuación también está en lograr hacer desaparecer a ese escritor, en hacer desaparecer a ese director o directora, desaparecer de la vista del público, donde el público no esté viendo el artilugio, ¿no? Y donde no esté viendo la mano de quien escribe, sino que esté viendo eso que está pasando, y para que eso suceda en lo personal, cada cual tiene sus métodos. Yo preciso vincularme con un nivel de profundidad muy grande, y no hablo de la profundidad solamente del sentir, sino como del técnicamente eh, tener algo incorporado al punto de que después dejes de pensar en ese algo, y que, Ah. y que, y que sea algo que surge de vos y te permita, como hacer jueguito con la pelota, como estar jugando al fútbol y que de pronto te vengan a marcar y sacarte un tipo de encima sin pensar cómo lo vas a hacer, Ujú. sino, Ujú. o como un arte marcial, ¿no? Sí. Para mí la actuación, y eso en cada trabajo es una misma premisa, es como, digamos, siempre se me viene la imagen de la espada samurái, ¿no? Que es una especie, la espada más fuerte del mundo, y es el acero más fuerte del mundo, y cuando entendí cómo era, por qué, y no es que era porque era una aleación especial, sino que era porque es un acero que se trabaja doblándose sobre sí mismo en una cantidad infinita de capas, y que Ujú. ahí termina estando su fortaleza, y no en el grosor, sino en la cantidad, como si fuera una milhoja, Ajá. ¿no? Ajá. Eh, y termina siendo algo imperceptiblemente fino.
Vos decís, pero en esa finura hay un trabajo de millones de capas. Y la vida es eso, nosotros somos Ujú, esas millones de capas emocionales, de experiencia, que trasladamos al aquí y ahora de nuestra vida cotidiana. Y como actor siempre aspiro a poder lograr esa naturalidad lo más cercana posible, que ujú, siempre me parece algo imposible y algo muy lejano si aspiro a ese nivel de verdad. ujú. Eh, Así que nada, siempre intento trabajar desde ese lugar y eso es lo que a mí me mantiene vivo y alegre. Claro, alerta también, ¿no? Respecto Y de alerta también, por qué es lo que supuesto. puede uno hacer y hasta dónde puede llegar con sus Todo el propias tiempo estoy herramientas, ¿no? redescubriendo, todo el Claro, tiempo, todo el claro, tiempo. claro. Yo vivo en La Plata y viajo a Buenos Aires constantemente y en esa hora y pico que tengo de viaje, esa autopista la terminé transformando como en un espacio de trabajo donde yo coexisto y convivo con esos textos y donde esos textos se me siguen revelando y ahí en ese pasar los textos y en esos me invaden sensaciones nuevas porque digo, claro, uy, ¿viste? Algo que me sonaba hasta cierto momento de un modo, digo, ah, no, pará, acá hay algo más. Ah, no, Mm, ¿por qué se lo digo de esta manera? Bueno, hay muchas veces, hay actores o actrices que vos decís, eh, no, o que me han venido a decir, che, yo esto te lo voy a decir así. Y vos decís, ¿cómo podés saber cómo me lo vas a decir si todavía ah, no me viste y no te sí, encontraste conmigo en ese sí, aquí y ahora y no sabés que te va a volver de mí? Entonces, yo trato de reservarme siempre esa capacidad de sorpresa y de claro, actualización que te da el aquí y ahora actoral, ya sea en el set de cine de una serie, en ese momento, con esas dificultades y con ese contexto tan abortivo para el aquí y ahora, que es que el corte, el acomodo, el claro, manejo de las luces, el cambio de plano, donde vos... Y lo mismo para el teatro, que es la posibilidad de darle rienda suelta a esa hora donde, bueno, ver qué sucede con estos seres. Y para que eso suceda, siento que el entrenamiento y el gimnasio mental que tenés que hacer es darle a esa intuición mucho trabajo, mucho combustible para poder soltar ahí. No para un exceso de tecnicismo, sino al revés, para que esa técnica no claro, se vea, sí, pero sí, para la eso tiene que haber un espontaneidad, detrás muy... la Sí, pero para espontaneidad, esa claro. espontaneidad hay algunos que sienten que para lograr ser espontáneos tienen que prácticamente no estudiar, y yo siento que para poder ser espontáneo tengo que haber estudiado tanto que tengo que poder llegar a dejar de pensar. La Pero caja de son formas, no herramientas digo que la es mía importante. es... No, no, pero la caja de herramientas es siempre importante, pero no es lo único, ¿no? Digo, está la No, percepción, claramente. está la intuición y está, bueno, la capacidad de saber ver todas esas cosas, ¿no? A propósito, digo, de esa capacidad que tenés vos para abordar en distintas disciplinas, ¿cómo evaluás este momento de la industria donde se convoca más para hacer series que para hacer cine? Y Y menos bueno, cine, triste y digamos. preocupado, ¿no? Ujú, Triste y preocupado también por el lugar de enemigo al que se le ha asignado al cine, a los artistas, a la cultura. Es un momento muy difícil que nos requiere de mucha, nos pide mucho esfuerzo, mucha resiliencia, mucha paciencia también y un espíritu de resistencia y de lucha fuerte. Es un momento triste, difícil, pero no pierdo la esperanza de que es algo que se va a terminar revirtiendo y que se terminará acomodando en cierto momento. Eh, Me preocupan mis colegas y mis colegas de la industria audiovisual, no son solamente actores y actrices, ¿no? Los técnicos, las ujú. técnicas, a nivel artístico, a nivel técnico, los trabajadores y trabajadoras del cine, de las series. Eh, es un momento heavy, como le decimos, que lamentablemente siento que por esta dinámica de la realidad donde no se pueden tener debates en donde vos profundices sobre la ambigüedad de las cosas y las contradicciones, o sea, donde vos puedas abordar
por ejemplo, los malos funcionamientos del Inca o los problemas que pueda tener el Inca o haya podido tener el Inca, y la respuesta ante eso es hay que hacerlo desaparecer. Eh, a mí siempre es un lugar que ya desde lo que me pasa como actor, ¿no? Yo cuando abordo mis trabajos no puedo abordarlo desde lo ideológico porque Mm, no puedo abordar un material diciendo, este es un hijo de puta, este no, este es mm, bueno. Nadie es completamente bueno, nadie es completamente malo, no todo es de un modo o de otro. Y seguramente hay un montón de cosas que deberían revisarse, sí, ver cómo se puede mejorar y que rindan mejor, pero para eso tiene que estar la posibilidad de que se revisen, de que se aborden y de que se haga un debate profundo ujú, pero constructivo, ¿no? Si no, sí, estamos hablando del vaciamiento de un sector solamente al servicio de hacerlo desaparecer y de poder utilizar esos fondos genuinos para otro tipo de cosas. sí, 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 la creación, ¿no? Una vez más, la libertad de Y que somos una pensamiento industria, y de ¿no? Somos una creación, industria generadora de trabajo, tal cual. eh, y una industria, y lamentablemente se llena de mentiras, y eso es una lástima, porque cuando alguien está a la defensiva, no puede tampoco, digamos, si a vos te obligan a, a decir lo que pensás ante la desaparición como alternativa, Mm, no podés empezar a hablar de las cosas que hay que cambiar, tenés que defender el concepto. sí, Y sería bueno que podamos hablar de cómo podemos hacer rendir mejor esto, ¿no? ujú, Entonces, decir, bueno, tiene una estructura muy grande, bueno, cómo se ajusta, bueno, ver el sistema de subsidios, pero acá es como que están haciendo desaparecer, llevado a lo que es la industria nacional, lo que es el sector pyme, ¿no? ujú, Es como decir, bueno, van a desaparecer todos los almacenes del país y nos vamos a quedar solo con las cadenas de supermercados. sí, Ok, ok. O cuando te hablan de la salud pública, decir, bueno, ¿qué? Vamos a depender de un par de clínicas privadas que lo van a sí, ver sí, solamente sí, el sí. negocio como disparador, por lo tanto, ¿por qué va a poner una clínica privada carísima, una sucursal en un barrio carenciado? ¿Cómo va? Digo, entonces, ¿cómo vamos a fomentar la cultura de nuestras nuevas generaciones? ¿Cómo vamos a fomentar eh, la industria cultural? Digo, industria cultural que es rentable, redituable en un montón de lugares del mundo, ¿no? Sí, Eh, sí, 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 y está demostrado. la Sí, participación del Estado como alguien que ayuda a que eso se motorice, no ujú, que subvenciona, ujú, sino que es un, digamos, así como le das crédito al campo y digamos, también que sea, digamos, al campo para sus cosas y a otro tipo de industrias, sería bueno que se empiece a entender a la industria cultural como eso. Pero bueno, estamos llenos de mentiras también en relación a lo que ha sucedido y sucede, con algunas expresiones que son muy difíciles de sí, tomar para el debate, ¿no? sí, sí, Porque sí, descalifican absolutamente. exactamente. A partir de la descalificación es difícil también construir algo, ¿no? Es así, exactamente. Bueno, bueno, tenés en el horizonte hay varias series pendientes de estreno. Eh, Sí, sí. Digo, El tiempo de las moscas, Hija del fuego con la China Suárez, Inadaptada, Los Mufas con Daniel Hendler. ¿Y qué hay hacia adelante que puedas anticipar, que no se sepa todavía o de lo que puedas hablar? Bueno, lo que te puedo contar es que estoy participando en la nueva serie sobre la vida de Gilla Murano, eh, que está dirigiendo Mariano Wetter, director que me encanta, con quien quería trabajar hace mucho, eh, y está protagonizando a Julie Silverberg, con un elenco Sí. bárbaro, y me toca ahí un rol muy lindo que estoy contento de abordarlo, sobre todo en este momento, eh, y siempre estar en movimiento es importante. Ujú. Después, bueno, muy expectante también de que aparezcan proyectos y de lo que estamos generando desde el teatro también. Y he participado en varios proyectos de cine independiente, muy independiente,
de algunos directores de 20 a 22 años que están haciendo su peli recontra pulmón y que me han convocado, y siempre intento participar en esos contextos porque siento que por un lado es una forma de devolver algo de lo que se me ha dado a mí para mi formación, ¿no? Y poder ayudar a que esos nuevos trabajadores de la industria audiovisual puedan ganar experiencia y oficio, que es haciendo, y es la única forma. Y siento que por un lado, bueno, claramente cuando alguien con más recorrido participa de una película así, le da una mano por su nombre. Por otro lado, también le da una gran mano por su oficio, por su conocimiento del hacer, y ayuda a esa educación, ¿no? Claro. Y trato de poder hacerlo. Son cosas que claramente no me dan de morfar, pero sí me dan esa sensación gratificante de lo artístico, de lo artesanal, y de esa apuesta que sean futuros directores o directoras que el día de mañana me convoquen a sus trabajos, ¿no? Porque en definitiva, mi carrera, por decirlo de algún modo, no me gusta mucho la palabra carrera, pero mi camino en esto ha sido así, ha sido trabajando con gente que después a la larga terminó trabajando y generando cosas y que te termina llamando. O sea, no es que esa aspiración que tienen muchos de los chicos que empiezan con la actuación de que, bueno, te descubran, es algo que en general no pasa, ¿no? Y te tenés que generar esas condiciones. Y yo no conozco otra forma que el ir haciendo con aquellos que se forman a la par tuyo, ¿no? Y apostando al crecimiento de esos otros, y que el día de mañana ese crecimiento de ambos pueda potenciar lo que hagas. Claro. Así que bueno, nada, por un lado apostando siempre al trabajo que me dé la posibilidad de vivir, ¿no? Digamos, somos trabajadores que tenemos que parar la olla, somos padres o madres, y tenemos que es un momento difícil para ser padre y madre, muy, muy, muy difícil, y para todos. Hablo de la economía, así que tenemos que tratar de ver cómo subsistimos, y por otro lado tratar de no perder el bichito de lo independiente, de lo autogestivo, de lo artesanal, de lo artístico, que siempre que es algo que yo he tenido, ¿no? Y a lo que apuesto. El hacer, siempre el hacer, y más en este momento. Diego Cremonesi, coprotagonista junto a Pablo Rago de Sala de Espera, la obra escrita y dirigida por Nicolás Repetto, que se presenta todos los miércoles a las 20 en el Paseo La Plaza. Ahora, en un ratito nomás, muchísimas gracias por acompañarnos. Te mando un abrazo enorme. Gracias, Julia, gracias a toda tu audiencia. Entonces, los espero y ojalá que puedan ir. Vamos a hacer pocas funciones en principio, hasta junio incluido. Entonces, los miércoles de mayo y junio, lo que queda de mayo y junio, estaremos ahí en la Sala Picasso del Paseo de la Plaza. Y el martes que viene, si alguien se quiere ver Reverso, también al Paseo de la Plaza, ahí estaremos. Bien, perfecto. Vamos a acompañarte entonces. Gracias, Muchas un gracias. abrazo muy grande. Seguimos en GPS Audiovisual Radio.